En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Muy buenas, que Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora, desde aquí, desde nuestros estudios de grabación. Este que te habla es el hermano Óscar Moreno, juntamente con mi hermano y amigo hermano Walter Ahumada, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un día más, gracias a Dios, estamos aquí con el propósito y el deseo de compartir las Escrituras contigo que estás ahí al otro lado y con todos los hermanos y amigos que quieran compartir con nosotros en esta hora. Así que te animamos a que en esta hora pues puedas tomar, como dice nuestro hermano Walter, tomar lápiz y papel y tomar nota y podamos compartir todos y dilucidar lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Le quiero dar la parte a nuestro hermano Walter para que dé un saludo a la audiencia. Hola a todos, es un gusto estar nuevamente junto a ustedes, compartir esta hora donde compartiremos lo más importante y lo más sublime que nos ha dejado Dios, para que nosotros podamos conocerle y comprender quién es Él, es su palabra. Amén. Así que gracias por estar junto a nosotros esta hora. Gloria a Dios. Bien, queremos también, como siempre, pues dar el número de WhatsApp del programa para los hermanos y amigos que se quieren sumar a aportar y a compartir con nosotros. Así que si quieres tomar nota, es el 65585 7327. Lo vamos a repetir, el 65585 7327. Y sin más, pues queremos en esta tarde meternos en materia como siempre, y hoy tenemos un tema muy bonito que queremos y pretendemos que nos edifique en esta tarde para la gloria y honra de nuestro Dios y bendición de nuestros almas. El tema es, hermano Walter, Adán y Cristo. Amén. Adán y Cristo. Queremos en esta tarde, con la ayuda y el favor de Dios, meternos en ese contraste de estas dos personas, nuestro bendito Rey, nuestro Salvador, y ese ser que nos representó en el Edén y que todavía retumba dentro de cada uno de nosotros, porque es lo que queremos compartir hoy, esa naturaleza que traemos por herencia, por inercia, por creación, y queremos en esta hora pues llevar a la luz de las ondas y al corazón de aquellos que nos oyen el glorioso mensaje que el apóstol Pablo nos dejó en esta epístola a los romanos y también en Corintios, ya lo veremos, hasta dónde está, digamos, planificado por Dios el diseño, plan y propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo por el Espíritu Santo. Amén. Así que yo voy a pedir que nuestro hermano Walter vaya allí a las Escrituras. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5 del libro a los Romanos, Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 al 21, y leamos allí a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo.
pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los que mucho más para los que muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo, lindo y precioso nombre, Rey, y delante de tu presencia nos ponemos. Reconocemos que no somos nada sin ti, Señor, y que sin la guianza de tu Espíritu no puede haber maestría, Señor, no puede haber guianza, no puede haber dirección genuina. Tu palabra dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, pero reconocemos, Dios mío, que eres tú. Es tu Espíritu, tu buen Espíritu, el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por eso en esta hora, Señor, rogamos de una forma especial que tú alumbres los ojos de nosotros aquí ahora, Dios mío, de toda la audiencia presente, que sea tu Espíritu el que nos enseñe en esta tarde, Padre, el que nos edifique, el que nos levante, Dios mío, la mirada y podamos en esta hora, Señor, entender el proyecto, plan y propósito, Señor, de esa nueva criatura en Cristo, y cómo tú, al hacerte Espíritu vivificante en nosotros y impartirte en cada uno de nosotros, nos enseñas, nos revelas, Dios mío, la verdad que estuvo oculta desde el principio en este tiempo también a nosotros, Dios. Yo te presento a cada hermano y amigo al otro lado de la radio para que tú lo unjas de forma especial, Señor, para que los ojos del entendimiento le sean alumbrados, Señor. Que sea tu buen Espíritu en esta hora el protagonista, Señor. Queremos, Señor, aprender de ti. Abre tu mano de misericordia y sácianos, Señor. Necesitamos, Dios mío, de ser saciados de tu abundancia, Padre. Te damos gracias, Señor, y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hermano Walter, Adán y Cristo. Ese titulito es el que aparece en la gran mayoría de las Biblias, sobre todo la que nosotros regularmente usamos, la Reina Valera del 60. Pero bueno, no tiene por qué haber titulito tampoco. Tú sabes que está la Biblia, digamos, dividida en capítulos, en versículos, que nada de eso viene en los originales. Claro. Eso lo sabes tú, que eres un estudioso del canon bíblico y de donde nos ha venido todo. Pero sí que hemos querido en esta tarde coger eso como base para hacer este contraste entre Adán y Cristo. Y queremos compartir con la audiencia qué es Adán. Bueno, el término Adán significa tierra rojiza, ¿no? Tierra roja, eso es lo que aparece en los diccionarios. Pero yo también quiero ir un poquito más allá. ¿Y qué es lo que representa Adán? Adán representa al hombre en su naturaleza caída. Aun cuando Adán vio el rostro de Dios y Dios no lo hizo caído, Dios lo hizo a la imagen del mismo Cristo, lo hizo un ser de gloria, le impartió todo el conocimiento, lo hizo a la misma imagen de Dios. Tenemos que recordar que desde el capítulo 1 del Génesis hasta el 3, Adán estaba en plena comunión con Dios. Y la Biblia habla de bendición total. Ahora ya desde el capítulo 3 de Génesis para acá vemos una distancia entre Dios y el ser humano por causa del pecado. El pecado no había entrado, estaba todo en armonía.
Adán peca y entonces toda esta creación pues se oscurece y entra ya el enemigo a tomar parte también y el reino de la tiniebla se establece. Pero si hablamos de Adán como la naturaleza que cada uno de nosotros arrastramos, hermano Walter, y que está en todos y cada uno de nosotros, podríamos decir que representa al hombre en su naturaleza caída. Casiodoro de Reina, en su versión original, en 1 Corintios capítulo 6, creo que es verso 12 o 14, él dice: el hombre natural, dice, no puede entender las cosas que son de Dios. Y hay otra versión que es la antigua que dice el hombre animal. A eso es lo que queremos referir. Esa naturaleza caída que no ve a Dios, que existe, que es un ente aquí abajo, es un ser humano nacido de carne, pero no tiene comunión con Dios. Eso es lo que nosotros queremos hablar hoy, lo que representa el término Adán, esa naturaleza, esa raza adámica, ese alma que vive, pero que es gobernada por las pasiones, que es gobernada por las capacidades naturales, que transgrede la ley de Dios, que solamente confía en su propia capacidad, que se ha llenado de ego, se ha llenado de egocentrismo, que quiere vivir su propia vida independiente de Dios y una vida autónoma de Dios. Eso es lo que nosotros queremos definir hoy como Adán. Y queremos hacerlo porque de alguna manera, por no decir esta o aquella, está dentro de todos y de cada uno de nosotros. Así es. Yo creo que este hombre, Sigmund Freud, se equivocó rotundamente cuando dijo que el hombre inventa a Dios, que el hombre se acerca a Dios para inventar que hay algo más allá desde la muerte, cuando en verdad el hombre se aleja de Dios. El hombre no quiere saber nada y absolutamente nada de Dios, ¿entiendes? Ahora, llega un momento cuando Dios nos encuentra y nos llama a su encuentro. Es diferente. Y eso le pasó a Adán. Amén. Adán estaba en comunión con el Señor, con Dios mismo estaba. Su gloria lo cubría y tenía una relación cara a cara con Él. Y llegó el momento, como tú explicabas, de tener esa separación. Yo quiero tomar mis propias decisiones, quiero saber qué es lo que es el bien y el mal, quiero ser como tú, prácticamente le dijo, ¿me entiendes? Fue el engaño que le dio la serpiente, ¿no? Claro, partimos desde la premisa que Dios le dijo: de todo árbol tú puedes comer, mas del árbol del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, de ese árbol tú no comas, porque el día que tú comieres, ¿vale?, ese día morirás. Al parecer la serpiente había cogido onda, porque Satanás no es un ser omnipresente. Claro. Y viene e indaga, quiere saber incluso la ubicación del árbol, y Eva se lo revela, le dice que está en medio. No vamos a ir a Génesis, pero estamos parafraseando para avanzar un poco. Y Satanás como que le presenta un plan alternativo al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios, hermano Walter? Era que ellos fueran verdaderamente conscientes del bien y del mal, y entrar en la etapa de la conciencia y hacer la cosa bien compleja. No, simplemente era que disfrutasen de lo que Él les había dado y se multiplicasen y se amasen y tuviesen una comunión con Dios. Eso era simple. Es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Cuando conocemos a Dios y nos da de su espíritu, entendemos eso, ¿me entiendes? Amén. Entendemos eso, que simplemente es el mirarle a Él, estar junto a Él. Queremos disfrutar de Él, ¿me entiendes? Ya no queremos esa independencia, porque separados de Dios nada podemos hacer. Porque esta es una frase que se ocupa en muchos sitios, que dice que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada, porque Dios es nuestro todo. Entonces esta frase da un ejemplo de cuán importante es tener esa comunión con Dios. Y lo que le pasó a Adán es lamentable, es terrible. Nosotros cuando aconsejamos a nuestros hijos, a ellos, como que nuestros hijos ya de edad adolescente, jóvenes, a ellos les da la sensación de que nosotros queremos tener el control de ellos, que los queremos tener en una prisión, ¿vale? Y nosotros, sin embargo, desde acá, desde la parte de nuestro consejo, desde muchas veces dolor que hemos sufrido en la vida, experiencia que hemos sufrido, pues evidentemente viene el consejo. Pero ellos, date cuenta, ellos nunca lo ven desde
desde ese prisma, de esa óptica. Dios quería ahorrarle sufrimiento, Dios quería que ellos fueran siempre dependientes de Él. Me vienen a la mente las palabras que el hijo pródigo, que el padre le dice a ese hermano mayor que se enfadó cuando su hermano volvió a la casa. No le dijo, si yo siempre he estado aquí, tú podías haber, ¿me entiendes? A mí me has tenido siempre contigo. Has tenido la libertad de hacer lo que quisiera, ¿me entiendes, no? Y este hombre como que simbolizaba ese supuestamente obediencia, siempre he estado contigo aquí, siendo dependiente de ti, pero ahora de la verdad no había una dependencia de Dios, porque revela su soberbia. El otro lo sacó ante a la luz. No quiero ser dependiente de mi padre. ¿Qué sucedió en el Edén y por qué ese Adán se constituye? Porque Adán es Adán porque Dios le puso ese nombre, y después Eva es carne de su carne y hueso de su hueso, ¿no? Pero ¿qué entendemos nosotros por la Escritura después ya en las cartas de Pablo que es Adán? O sea, es una criatura que seducida por la fascinación, porque Satanás lo que usa es la astucia. Estaba yo acordando esta mañana, se lo compartí a mi esposa, dice, pero temo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de, no sé si Corinto y Éfeso, dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, dice, así vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo, porque la serpiente era astuta, o sea, Satanás usa la astucia, y a ellos como que les brindó un plan alternativo. Dijo, no, pero cojan por aquí, por este árbol, cojan por aquí, porque por aquí es que verdaderamente ustedes vayan a ser independientes, vayan a ser verdaderamente autónomos, allí al lado de Dios, tal y como Él os ha planteado el asunto, vaya a estar toda la vida dependiendo de Él. Y eso como que le llegó ese mensaje, cuando le dice, no, es que Dios nos ha dicho que el día que lo toquemos moriremos. Automáticamente la serpiente, no moriré, le dijo, mira cómo invierte la palabra de Dios. Lo que Dios establece, el enemigo lo invierte, queriendo darle un matiz diferente al designio de Dios. Dios no quería que ellos fueran esclavos de Él. Lo que quería era que llegaran al conocimiento de la verdad a través de la dependencia de Dios. ¿Dónde nosotros vemos eso en las Escrituras? ¿Qué ser? ¿Qué ser? Ha dejado de ser, o mejor dicho, no ha dejado de ser inocente, nunca entró en la etapa de la conciencia, nunca fue redarguido de pecado en su conciencia, y ha llegado a demostrarnos el conocimiento de Dios. Cristo. Amén. Haciendo el contraste de lo que hizo Adán, Cristo también fue tentado. Amén. También se le mostró cosas que le apetecían como hombre, ¿no? Pero como tú dices, Él prefirió siempre la comunión con el Padre, la dependencia de Dios al 100%. Él no ocupó su libre albedrío para hacer lo que Él quiso, sino lo que el Padre le había designado que hiciese. Y esa es la ventaja y la astucia y la tremenda hombría que tuvo Cristo de hacer la voluntad del Padre. Qué sabroso suena, hermano Walter, ser independiente. Claro, y qué sabroso suena ser autónomo. Algo en el sentido espiritual, no claro. Autónomo en el sentido de lo que normalmente se usa, porque los autónomos tienen que pagar muchos impuestos. Claro. Que tristemente así es el enemigo, te hace autónomo de Dios, pero no te dice los impuestos que te va a pasar. Después la paga del pecado es muerte. Después te pasa la factura, ¿no? El enemigo. Claro, te pasa el IVA, que es la guerra que tienen todos los autónomos. Pero a lo que vamos, ¿qué tú te piensas que le estaba diciendo a Cristo cuando le dijo, mira, todos estos reinos, míralo bien, Jesús de Nazaret, míralo. Yo todo lo ofrezco ahora mismo. A mí me han sido entregados, yo a quien quiero se lo doy. Simplemente te exijo una sola cosa, adoración. Porque Satanás sabe que Jesús va a ser rey. Lo único que pasa es que le dijo, lo mismo que Adán y Eva, un atajo. Vas a tener conocimiento. Pero, si coges por aquí, te vas a ahorrar tener que estar sometido siempre a Dios. ¿Y qué le dijo a él? Si coges por aquí te vas a ahorrar la cruz. En otras palabras, porque yo sé que tú vas a reinar. Pídeme cualquier tipo de pináculo que tú quieras. Pídeme cualquier tipo de presidencia. Pídeme lo que tú quieras. Yo sé que tú vas a reinar al final, pero te vas a ahorrar la cruz. ¿Tú te crees? Porque yo esto lo he compartido muchas veces, y no sé si por radio, que Jesucristo aquello no lo sedujo. Pues si no hay seducción, no hay tentación. Y la Biblia dice que Él fue tentado.
Claro que sí, fue tentado, sin ninguna duda, y yo creo que, como tú compartías, que si es una tentación, hay un ápice de duda de poder caer en aquello. Claro, tiene que haber tentación. Por eso es una tentación, ¿no? Claro. Entonces, Cristo tenía conocimiento de sí mismo en la palabra, que dice en el Salmo: pídeme y te daré por heredad las naciones, ¿o no? El escrito está. Exacto. Ahí, esa fue la defensa en la que Jesús a la que se agarró. Porque Él es Dios manifestado en carne. Él le podía haber argumentado muchísimas cosas, pero estaba en carne. No hizo uso de eso. Se aferró a la revelación del Padre. ¿Cuál fue? La Escritura. A veces subestimamos mucho la Escritura y nos dejamos guiar por lo que creemos o por lo que hemos soñado y vemos una revelación más allá. Inclusive Dios mismo tiene como base hacia nosotros su palabra. Amén. ¿Me entiendes? Dios no puede pasar más allá de su propia palabra, porque Él la dejó ahí para que nosotros sepamos quién es Él y lo que tiene para nosotros. Por eso que es importante conocerla. Amén. Por eso es que ahora no vamos ahí, pero vamos a seguir aquí en Romanos. Cuando vayamos a Corintios vamos a darnos cuenta de ese procesamiento que ha sido hecho en Cristo para que nosotros hoy tengamos ese espíritu vivificante, que es lo que nosotros hemos hablado antes. Entonces, si hemos dicho que Adán representa al hombre caído en su naturaleza adámica, o es un alma viviente pero gobernada por las propias capacidades naturales, engañada por sus propias capacidades, y esa naturaleza transgrede la ley de Dios, confiando en su propia capacidad. Es el yo, es el ego, es la soberbia de hacerse a sí mismo un Dios. Ahora, Cristo representa al hombre en su naturaleza redimida. Aunque Cristo no necesita redención, pero se levanta como el postrer Adán para traernos una nueva creación de hombre. Un nuevo hombre creado según Dios, que se levanta incluso de entre los muertos, porque desde allí fue donde Jesús le arrebató nuestra misma vida eterna al diablo. O sea, le arrancó a la muerte la vida eterna. Por lo tanto, ahí es donde nace nuestra esperanza, en la victoria que Cristo nos proporciona. Y Él representa a ese nuevo hombre que ha vencido a la muerte y representa una naturaleza redimida. Aunque es una nueva creación, pero es redimida. O sea, se la redimimos al primer Adán. Le quitamos ese ADN para seguir manteniendo viva la bandera del proyecto de Dios. ¿Y qué pasa? Ha sido hecho espíritu vivificante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en contraste con Adán, este sí que es gobernado por Dios. El gobierno, o sea, el reino que gobierna su mente, es en base a la idiosincrasia de Dios. Está preñado de la palabra, está preñado de la voluntad de Dios. La obediencia ha hecho que la voluntad de Dios penetre en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque cuando su espíritu penetra en nuestro espíritu, no en nuestra alma, nuestro alma simplemente se suministra de eso que va destilando el espíritu, ¿vale? Cuando Él penetra en nuestro espíritu, hace que en nosotros, de una forma simultánea y a tiempo real, se produzca el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y todo eso es gracias a Cristo, al postrer Adán, al espíritu vivificante, al que obedeció y no se dejó seducir por la serpiente, ni por las tentaciones, ni por ni como dicen por ahí, por la... no me sale la palabra, bueno, por esa seducción, por esas ofertas, ¿vale? Gracias a Él es que nosotros podemos tener hoy dentro de nosotros esa categoría y esa naturaleza. Si pudiéramos decirlo, tenemos doble naturaleza ahora mismo, tenemos doble nacionalidad. Y las dos pelean en nosotros, pero tenemos la victoria segura en Cristo. Y ahora nosotros vamos a adentrar un poquito más en la Escritura, a ver cómo estas dos naturalezas son separadas para que la una no influya en la otra. Entonces, si decimos que Cristo representa a esa criatura vivificada, gobernada por el reino de Dios en su mente, controlada por Dios a través de los impulsos del Espíritu, teniendo como base lo que sucedió en la cruz. Por eso que nosotros tenemos hoy día el Espíritu, hermano Walter, porque hemos creído a lo que pasó en la cruz. Y esta criatura es dependiente totalmente de Dios.
Sin ninguna duda que es así. Estos dos hombres, tanto Adán como Jesús de Nazaret, Amén. fueron dos hombres que influyeron a la humanidad completa. Amén. Uno influyó, digamos, para la muerte y pecado, y el otro para vida y redención de todo aquel en el que él cree. Y me gusta mucho Jesús de Nazaret porque fue un hombre valiente, un hombre audaz, un hombre que le creyó al Padre. Nunca dudó nada del Padre, 100% le creyó. Y Dios mismo que estaba en él fue forjando a este hombre, le fue enseñando, fue aprendiendo. No es que le hizo las cosas porque le da a Dios, simplemente él lo hizo porque tenía comunión con el Padre. Amén. Él lo hizo porque se encontró a sí mismo en la Escritura. Amén. Eso fue lo que le dio fuerza y vitalidad. Eso fue lo que a él le fue enseñando lo que tenía que hacer, como dice Isaías 53. Yo estoy seguro que Cristo leyó eso muchas veces. Siervo sufriente. Y al Padre le plació molerlo, castigarle, ¿me entiendes? Y puso en él el pecado de toda la humanidad. Bueno, no literalmente que le placiera, sino que Dios tuvo que preferir que su hijo pasara por la cruz antes que faltara su justicia. Exacto. Hemos conocido también el carácter de Dios en su justicia. Entonces esa es la idea, y que Cristo vio eso, y así todo siguió adelante. Es como nosotros hoy en día, como en la iglesia de Apocalipsis, que es la que más Dios halaga, a la que sufre, a la perseguida, ¿o no? La iglesia de Filadelfia. Claro, y nosotros muchas veces queremos estar siempre bien, que nos vaya bien en todo, y lamentablemente para madurar en la vida y espiritualmente hay que padecer, hay que sufrir, hay que estar ahí. Y por eso que Cristo fue valiente y siguió adelante, porque tenía esa comunión. Sabía que él tenía que hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque él le amaba, porque él lo había enviado. Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me envió. Claro. Él se desentendió de sí mismo y todo el tiempo buscaba dar a conocer al Padre. Sí, es que eso es lo que debe estar en nosotros, dar a conocer a Dios o dar a conocer a Cristo, porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Tenemos que dar a conocer a Cristo, no a nosotros mismos, no a nuestra esposa, no a nuestros hijos, no a nuestro suegro, no a nuestro abuelo, a nadie, sino que a Cristo. Pero tú sabes que ese Adán está en nosotros y tiene deseo de protagonismo. Entonces, incluso en el Señor, hermano Walter, en el Evangelio, esa criatura tiene que ser anulada, tiene que ser llevada ¿a dónde? A la cruz. Así es. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, y vive Cristo en mí. Claro, Pablo dijo eso porque eso era una verdad en su vida. Nosotros tenemos que tener cuidado si lo decimos, porque para predicar el mensaje de la cruz, evidentemente que está crucificado. Pero si eso no es una verdad o una realidad hecha en nosotros por el Espíritu, porque dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, si no es una verdad, entonces caemos en ficción y esta naturaleza caída empieza a tomar protagonismo en nuestra vida. Y se mezclan estas dos naturalezas, que es lo que queremos hablar ahora. Entonces, Jesucristo dijo en un momento dado, ¿ustedes sabéis por qué el Padre me oye cuando yo a Él oro? Dijo, porque yo siempre hago lo que le agrada. O sea, cuando nuestras vidas son agradables a Dios, es que entonces que entramos en esa perfecta voluntad. Pero Jesucristo no era el que era glorificado, era el Padre. Cuando tú buscas que otro sea glorificado en tu lugar, ¿me sigue o no? En vez de tú que otro se lleve la gloria, entonces es que estás en el correcto orden. ¿Por qué? Porque para eso Dios te creó, para glorificar a otro. Lo mismo que la bombilla en sí no tiene la luz. Ella expande la luz, pero la luz no es de la bombilla, la luz que viene de más allá. De la misma forma Jesucristo vino a reflejarnos al Padre. Y hoy día la iglesia refleja a Cristo. Él dijo, como el Padre me envió, porque Jesucristo no fue enviado solo, sino que fue enviado del Padre, así yo os envío a vosotros. Nosotros ahora tenemos que dar a conocer a Cristo. Y hay alguien que se opone,
que no quiere que demos a conocer a Cristo, evidentemente Satanás, sobre todas las cosas, pero hay alguien que está en nosotros, que representa a esa naturaleza caída, que muchas veces se disfraza. Si la buscáramos por la Biblia, encontraríamos a Jacob haciendo cositas, encontraríamos a Esaú, encontraríamos a Ismael, todos disfrazándose. Abraham, todos disfrazándose. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos quieren disfrazarse y representar a Cristo, pero solamente hay uno que puede representar a Cristo, y es la nueva naturaleza, o sea, la nueva criatura que recibimos en Cristo por ese espíritu vivificante. Y esa naturaleza o esa identidad no se mueve fuera de parámetros de la cruz. Ella siempre está dentro de la legalidad. Cuando la sacamos fuera de los parámetros somos nosotros, que tenemos unos intereses envueltos en esto. Por eso es que tenemos que hacer hoy este contraste, porque esta naturaleza caída se levanta muchas veces y quiere gobernar, quiere reinar. Y ahí lo dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna en Jesucristo. O sea, está dando a conocer que de la misma forma que vino la desobediencia, ha venido la justificación, y que si esta vieja criatura nos constituyó desobediente, la nueva es la que nos constituye obediente. Y si la ley se introdujese para que el pecado abunde, pues entonces la gracia tiene que o sea, siempre lo de Dios está por ahí, tiene que estar por encima de nosotros, para que a la postre, como tú dices muchas veces, el protagonista de la historia sea Él. Yo quiero que el protagonista de mi vida sea Dios, aun cuando yo llegue al lugar de gloria. Pero como dice en Apocalipsis, no dice que los 24 ancianos cogen sus coronas. ¿Y qué hacen con ellas? Se las tiran a sus pies, se las lanzan ahí. Se las tiran a sus pies, como diciendo, pero yo no soy digno de esta corona, tú la has ganado por mí y para mí, como tú, ¿no? Me la pones a mí, si el digno eres tú. Yo siempre que leo aquello o me hablan, me emociono, que digo, cuán grande es Dios de que no hace esas cosas, ¿no? Y vamos a estar arriba todos alabando al Señor, y es tremendo. Pero la vieja criatura quiere protagonismo, hermano Walter. Claro. Es por eso que necesitamos... Y ella deja su etiqueta por donde pasa, su código de barra, como diciendo... Y te dice una cosa, eso está en todos y cada uno de nosotros, y eso es lo que yo quiero compartir con la audiencia. Tenemos que hacer morir esa criatura. Eso de por donde yo estuve, que todos sepan que yo estuve. Por donde yo pasé, que todos sepan que yo pasé. Que yo quiero dejar huella aquí y yo quiero dejar huella allá. Siempre, casi todos los predicadores dicen que yo quiero dejar una marca, ¿cierto? Que cuando yo me muera, que diga algo de mí, que yo hice algo bueno. Yo, en verdad, me importa poco que digan de mí, en cierto orden. Lo importante es lo que se diga que yo hice para Cristo en sí, ¿me entiendes? Que Cristo sea que Cristo sea el importante. ¿Tú te recuerdas esa escena de Pedro cuando le dijo, Señor, aparte de mí, Satanás, le dice a Pedro? Porque Pedro quería ponerse por delante de Cristo. Cristo iba a la cruz, pero Pedro quería ir por delante de él para evitarlo. Como consejero, ¿no? Claro, ¿me entiendes? Y así estamos nosotros muchas veces. El Adán, eso caído que tenemos dentro, quiere ir siempre por delante de Dios, haciendo lo que nosotros queremos hacer y no esperando que Dios vaya por delante nuestro. ¿Me entiendes? Porque esa naturaleza busca gloria. Como tú dijiste antes, las tentaciones que recibió, ¿no? Las tentaciones que recibió Eva en el principio, las mismas que recibió Cristo, claro. Es la atracción de los ojos, la vanagloria de la vida, la seducción de la carne y la vanagloria de la vida. Es eso, es que mi nombre en la vida sea, yo quiero ser alguien. Claro, quiero ser alguien. Yo, si es posible, yo hago un milagro, yo lo he hecho porque yo tengo mucha oración, no sé, un montón de cosas, ¿me entiendes? Claro. O ocupar mi autoridad que Dios me ha delegado para mi favor o para los míos. Entonces todas esas cosas hace este Adán, ¿no? En nosotros.
Amén. Vamos a dejar a la audiencia con un cántico y ahora vamos a seguir con el compartir de esta enseñanza.
Gloria a Dios. Hermano Walter, seguimos aquí en sintonía. Así es, sintonía con el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Amén. Búscate ahí 1 Corintios capítulo 15, del 45 al 50. Vamos a estar dando lectura allí, porque allí dice algo bien curioso la palabra, y es como es que el Espíritu de Cristo se ha hecho eso que nosotros tenemos hoy en nosotros, ese espíritu vivificante. Aquí lo tengo. 45 y 50, ¿no? Sí. Lo leo en nombre del Señor, dice. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Dice la palabra que como de la misma forma fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán ha sido hecho espíritu vivificante. ¿Qué piensas de eso, hermano Walter? O sea, esto es así y ya está. ¿Cómo se ha procesado Dios? ¿Vale? Porque el primer Adán tiene exactamente la imagen de Cristo. Porque dice que fue hecho a la imagen de Cristo, primer Adán. ¿Cómo ahora Cristo ha llegado a hacerse espíritu vivificante? Ha sido un proceso difícil. ¿En qué sentido? Lo que hablábamos, que él tuvo que encontrarse en la palabra, tuvo que vivir una vida, tuvo que padecer. Tuvo que hacerse carne para empezar. Exacto. El verbo se hizo carne. Tuvo que entrar en el vientre de María, esa tremenda joven, esa valiente joven. Ahí estuvo él, como todo niño. Parece como un poco raro, y esperemos que la audiencia no se turbe ni se alarme, pero el hecho de decir que Dios fue procesado, ha habido un proceso. Claro, un proceso en su vida. Por causa de nuestras almas no había manera legal de alcanzarnos y de satisfacer la justicia si el mismo Dios no venía a pagar. Entonces tuvo que venir hasta la misma naturaleza y dimensión caída que teníamos. Por eso es que se ha originado un proceso en Dios. Es por eso que él tuvo que aprender la obediencia. Amén. Tuvo que aprender a sujetarse. Tuvo que aprender a sujetarse a sus padres, primero, digamos, a María y José. Y también a Dios y a su palabra. Amén. Porque es difícil, siempre como tú hablas del hijo pródigo, yo veo al Padre como a Dios en esta tierra, corriendo, ¿cierto? Y abrazando al hijo, estando ahí, y digo, ¿cómo lo hizo? Digo, ¿cómo Dios mismo, que tú sabes que Dios es Dios, ¿no? Dios es santo. Dios es santo. Dios es justo. Es justo. Dios y es santo, o sea, para nosotros ser santo es apartarnos de algo malo, pero Dios es santo por su esencia, es santo, es puro, es limpio. Y digo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue capaz? Y ahí está, era necesario hacer, porque desde Adán estábamos caídos. Adán había tenido su imagen y ahora él quería recuperar lo que se había perdido. Cuando Jesús se presenta delante de Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se introduce en el desierto porque cual Azazel en aquel día de la expiación era enviado al desierto, de la misma forma simbolizando ese alejamiento de nuestros pecados, ¿vale? Y tiene su tiempo de soledad, ¿vale? Desierto, la palabra desierto viene de, no me acuerdo bien de la palabra aramea de la que viene, pero es una palabra que significa donde Dios habla, ¿no? Ahí se preparó para su gran ministerio. Cuando Jesús ejecuta su ministerio y es llevado a la cruz, allí, digamos, Él ha portado todos nuestros pecados, o sea, se ha hecho de una forma voluntaria, ha recibido la copa que el Padre le da a beber, la recibe en obediencia,
y la toma en la cruz. Y todo el pecado de la humanidad, como dice Isaías 53, es puesto sobre él. En ese momento él está como transgresor a los ojos de Dios, ¿vale? Él es juzgado en lugar nuestro, para que nos entendamos. Y él muere en lugar nuestro. Le entrega su espíritu al Padre antes de cuando exhala, el espíritu se lo entrega al Padre. Y Jesús dice la palabra, desciende. Y se tiene que cumplir la escritura que él mismo dijo que tendría que estar 3 días en el vientre de la tierra. No sabemos literalmente todo, pero sabemos que descendió a ese lugar donde la Biblia habla del el seno de Abraham, el Seol, y ahí estuvo. Cuando Jesús resucita, él tiene que presentarse delante del Padre. Y se tiene que presentar con su propia sangre, porque la Biblia dice que Jesús no entró en el santuario terrenal, sino en el celestial. Cuando Jesús llega arriba y derrama su sangre, porque no entró con sangre de todos de macho cabrío, sino la suya, se ofreció a sí mismo por el Espíritu Eterno. La Biblia enseña que empieza a haber como un cambio en el cielo, o sea, empieza ese nuevo orden a registrar a través del sacrificio todo lo que ha pasado, y la administración celestial sufre una transformación. ¿Por qué? Porque empieza a ser satisfecha la justicia de Dios. ¿Me sigue, buena muerte? Cuando la justicia de Dios es satisfecha, entonces Dios ahora tiene que responder. Él es el juez. Por eso Jesús dijo a los discípulos: no os vayáis de aquí, no podéis salir de aquí. Esperad la promesa del Padre. Aquel descenso del Espíritu el día de Pentecostés es como una respuesta afirmativa, de la misma forma que el sumo sacerdote en el día de la expiación tenía que salir con que Dios había aceptado el sacrificio y había un año más de perdón. Aquellos 120 era la respuesta afirmativa de que ya había perdón por siempre en el sacrificio de Jesucristo, ¿vale? Cuando desciende, no desciende Jesucristo. ¿Qué es lo que desciende? Desciende el Espíritu de Cristo a 120 a la vez. O sea, ya es una forma masiva. Para que legalmente Dios se impartiera en el ser humano, tenía que haber una satisfacción de la justicia. Jesucristo vino y satisfizo la justicia. Ahora la justicia está en deuda con Cristo, por eso dice que a los suyos vino, los suyos lo recibieron, mas a los que le recibieron les da el poder de ser hecho hijo de Dios. Todo aquel que viene a Cristo, como aquellos 120 que creyeron y le estuvieron esperando, demostrando obediencia, y todos los que hemos venido después, recibimos como señal, como sello de la propiedad de Dios, como verificación de que el sacrificio de Cristo es legal, ¿vale? ¿Qué es lo que recibimos? El Espíritu de Cristo, que ha sido hecho, ¿qué? Ahí dice espíritu vivificante, es aceite, es lo que nosotros llamamos hoy simbólicamente el aceite. O sea, ha tenido que haber un proceso. El aceite no te lo tomas tú y yo de momento, la aceituna está allí en el árbol. ¿Me sigue? Ha tenido que ser machacada, ha tenido que ser procesada hasta que nos llega ese aceite. Por eso es que dice la palabra que fue hecho el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán, ¿qué es lo que ha sido hecho? Espíritu vivificante. ¿Y por qué ha tenido que ser hecho espíritu vivificante? Para impartirse en nosotros, porque ha tenido que satisfacer la justicia divina. Y ha tenido entonces que pasar un proceso por causa de nuestro pecado. Y ahora se imparte de una forma legal, que es lo que te dije antes. Dios no trabaja fuera de los parámetros de la cruz. Es legal, porque antes en el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios y se iba. No podía legalmente permanecer ahí. ¿Me sigue? La justicia le decía, no puede. Ahora sí puede. Y esa naturaleza está en ti, hermano Huarte, está en mí, están todos aquellos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su alma a lo largo y lo ancho de toda la historia de la humanidad. Y ese es el contraste que queremos hacer. Esa nueva criatura ha vencido. Y es el regalo que tenemos de parte de Dios. Está morando en nosotros. Es una grandeza, una riqueza. Lo que pasa es que no llegamos a descubrir la profundidad de lo que hemos recibido. Muchos hermanos, bueno, en mi país, en Chile, en otros países, aquí también he escuchado algunos que dicen que si ellos hubieran visto los milagros que se hacían en los tiempos de Israel, el desierto y todo lo que Dios hacía, ellos no harían las cosas que hacen. Pero yo a veces pienso, bueno, ellos veían todas aquellas cosas, pero todo aquello que ellos veían ahora está adentro nuestro. Claro. Más inclusive, más. Ellos no tenían el Espíritu. Ya, nosotros lo tenemos, pero ahora tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Te acuerdas de lo que hablamos fuera de micrófono? El Espíritu de Cristo trae algo especial que nos ayuda a nosotros.
¿Te recuerdas que tú me hiciste tu comentario? Claro, es como cuando Jesucristo le dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Claro. Y ellos se ponen tristes porque no entienden la dimensión de lo que Jesús quiere transmitirle. Y incluso hoy día muchas veces mucha gente le gusta la parábola, que me enseñe por parábola, pero Jesucristo dijo, la parábola es para ellos, es para el mundo. A ellos siempre le hablemos por parábola, pero a ustedes no, a ustedes es cara a cara para que entendáis. Mas sin embargo nosotros muchas veces estamos incluso en los mismos evangelios como tomando leche. Vamos a ver, tenemos el Espíritu en nosotros. Ni siquiera Pedro, Juan, Jacobo, que estuvieron con él 3 años y medio, ninguno tenía el Espíritu. Podía venir Dios y revelarle una cosa en un momento dado como le pasó a Pedro, o la misión de los 70, pero no, legalmente el Espíritu no podía permanecer sobre ellos porque Jesucristo no había derramado su sangre ni se había presentado al Padre, ¿me entiendes? Así es. Nosotros hoy tenemos ese Espíritu y nos metemos en las epístolas de Pablo y son tan densas que tenemos que salirnos porque no llegamos a ¿qué? A entender, no llegamos a ¿qué? ¿Por qué? Porque es esa antigua criatura, ese Adán que quiere seguir viviendo en nosotros y se le acabó su tiempo. El Espíritu de Cristo tiene algo especial, que fue lo que Cristo vivió y aprendió aquí junto a nosotros, ¿no? El Espíritu de Cristo, cuando llegó, tú nos comentabas que fue al cielo, ¿cierto? Y entregó su sangre arriba en los cielos. Y fue aceptado por Dios. Por la justicia divina. Claro. Y luego ahora a los que creemos en Él, Dios nos imparte del Espíritu de Cristo a nosotros. Amén. Por el cual clamamos a la Padre, claro, dice la Biblia. Y el cual trae 2 cosas fundamentales. 2 elementos. 2 elementos fundamentales, que es como lo que Cristo vivió, que es el elemento humano y el elemento divino. Amén. Y eso es lo importante. Sí, coméntanos un poquito de eso. Bueno, yo tenía aquí otra cosa para comentar, pero en cuanto al elemento humano y elemento divino, es esa nueva creación que Dios nos ha impartido por su gracia, es que muchas veces nosotros no es que no llegamos a ver o a entender, pero la nueva creación está compuesta de elemento divino y elemento humano, pero ese elemento humano se formó en la persona de Jesús de Nazaret. O sea, Jesús tenía un espíritu humano y ese espíritu humano se fue formando, por eso dice la Biblia que él fue perfeccionado, se fue formando en carne hasta que venció en el Calvario a través de una, digamos, disciplina de sometimiento al Padre, de obediencia, para hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a las epístolas del apóstol Juan, que primera, segunda, tú ves ahí que dice, el que tiene la simiente de él no peca, dice. Y a ti como que te choca, dice, bueno, ¿cómo que no peca? Claro, esa nueva criatura que viene directamente de la sustancia de Cristo, que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, de ahí Dios la saca, ese espíritu vivificante, y nos lo entrega a nosotros. ¿Cómo que no peca? No peca. La nueva criatura ha sido diseñada y entrenada para no pecar, y ella no peca. Viene de fábrica con un libre albedrío que ya ha sometido bajo prueba a la voluntad del Padre y ha aprobado, ha sido homologada, digamos, por el reino celestial. Entonces, ¿por qué no peca? Porque ha pasado el proceso. Por eso que cuando nosotros estamos bajo tentación, o mejor dicho, porque Jesucristo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El problema es cuando entramos. Ya cuando entramos difícilmente podamos retroceder. Pero incluso así, la nueva criatura está diseñada para decir, no voy a hacer la voluntad del diablo ni de mi carne. La voy a subordinar. O sea, estoy capacitado para hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, porque ahora tengo el Espíritu de Cristo en mí. Amén. Y las puedo hacer morir. Entonces cuando las puedo hacer morir, entonces que Dios es glorificado en mí. Y lo mismo que, o sea, voy siguiendo las pisadas del Maestro. Y ahí es donde verdaderamente se va alumbrando el camino y vamos, digamos, cumplimentando esas obras de justicia y esos senderos que Él nos dejó para que nosotros anduviésemos en ellos a través de la nueva creación. Pero claro, cuando nosotros, no es que lo entendamos, lo tenemos en nosotros, sino que no nos damos a la tarea de descubrir o indagar dentro de nosotros, siempre estamos buscando fuera, pues es la nueva, entonces es la vieja criatura la que toma ventaja, tristemente.
Y por eso es que yo escribí aquí que el viejo yo es como que se disfraza. Vamos a suponer que llega de notario o llega de una autoridad. ¿Y qué es lo que hace? Declara independiente el alma. Y el alma, como siempre ha estado identificada con las cosas de la carne, como una niña, ¿no entiende? Pues se lo cree. Y la declara independiente y entramos en el independentismo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues para que mi alma sea influenciada por la vida del espíritu y que se almacene en mi espíritu, tiene que ser entonces liberada de la influencia de ese yo. Porque el yo es muy astuto, hermano Walter. Me estoy acordando de cuando Jacob le dijo, se puso como uno... Piel de cordero, creo. Se puso en su mano porque el hermano era muy peludo. Para imitar a Esaú, para arrebatar la bendición, imagínate. Y engañó a Isaac. Imagínate, ¿eh? Sí. Isaac supuestamente tiene que tener discernimiento. Tiene que tener bien claro a quién tiene que bendecir. Y sin embargo lo engaña. Entonces, como dijo Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros seáis extraviados de vuestra sincera fidelidad. Muchas veces nos salimos de la legalidad y lo sabemos. Estamos buscando, hermano Walter, intereses propios y personales. Lo que pasa es que le ponemos el pijama de los intereses de Dios y los disfrazamos como si fuera todo el paquete de Dios, pero está lo nuestro envuelto ahí. Claro, porque creemos que si Dios está con nosotros y si Dios nos ama, nos va a ir bien en todo, ¿me entiendes? Nos va a ir bien en todo, vamos a tener todo genial, sin problemas, pero eso no es lo que Dios nos muestra. Si tenemos el Espíritu de Cristo, entendemos lo que es padecer, entendemos lo que es sufrir, pero no sufrir por nuestras malas decisiones, sino que por Cristo, ¿me entiendes? A veces Cristo te dice, no, tú te quedas aquí y aquí vas a estar, y aquí vas a predicar de mí y aquí vas a estar tú, ¿me entiendes? Y necesitamos entender eso, necesitamos tener esa conexión con Cristo, el Cristo sufriente. Amén. El Cristo sufriente y obediente. Obediente. Lo que más nos cuenta la obediencia. Claro, la Biblia dice en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros verdaderamente somos purificados de toda esta influencia de nuestro viejo yo, es cuando obedecemos la verdad. Estamos verdaderamente homologados para obedecer. Antes no podíamos, aunque quisiéramos obedecer y diéramos apariencia de obediencia. Es más, aunque fuéramos obedientes, no teníamos la nueva naturaleza. Y de alguna forma, por mucha obediencia que pudiéramos mostrar, la Biblia dice que a los ojos de Dios eso es como trapo de inmundicia. O sea, la vieja criatura no puede agradar a Dios. ¿Qué hizo Caín en el Edén cuando le trajo una ofrenda a Dios? Dice la Biblia, no miró Dios con agrado, ni Caín ni su ofrenda. No dice ni que la ofrenda fuera mala ni buena, muchos dicen que era malilla. ¿Quién sabe? Igual Caín trajo un altar de pared a pared y levantó lo mejor que había de todo el huerto, de todo, porque era labrador de la tierra, y aquello fue algo terrible. Pero ¿qué es lo que sucede? Nunca buscó la gloria de Dios, se proyectó a sí mismo, quiso agradar a Dios en su esfuerzo, no derramó ni gota de sangre, no tenía revelación que había que derramar sangre porque es vida por vida, no tenía revelación de su pecado. ¿Me sigue? Claro. Y eso es lo que queremos nosotros hoy día transmitir, movernos en los parámetros de la cruz, porque ahí es donde hallamos la bendición, donde Dios es glorificado. Y dice la Biblia que si alguno se gloría, que se tiene que gloriar en el Señor. Por eso hemos querido hacer contraste entre Adán y Cristo, la diferencia tan enorme que hay entre uno y otro. Y nosotros evidentemente queremos que Cristo venza en nuestras vidas, hermano Walter, para saborear la victoria. Hermano, el tiempo nos alcanzó. Bueno, hasta luego y muchas gracias por estar junto a nosotros. Que el Señor bendiga a la audiencia. Los vamos a emplazar para un próximo programa, si así Dios lo quiere y lo permite, de En Defensa del Evangelio. Vamos a intentar hacer otro programa con la guardia de Adán y de Cristo. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.